Bueno, buenos días. Vamos a proceder al pleno extraordinario y urgente. El primer punto de pronunciamiento sobre la urgencia. Bueno, la urgencia es por el tema de la publicación. Se ha estado esperando esta última hora lo que se trae una modificación de las ordenanzas fiscales, de los impuestos que tienen que estar aprobados definitivamente antes del 1 de enero. Bueno, ahora en el debate saldrá la justificación de la subida, que básicamente es el incremento del IPC que estamos sufriendo. Se ha intentado esperar hasta última hora a ver si el IPC de octubre venía contenido con respecto al de septiembre, y al ver que no, pues decidimos convocar el pleno. ¿Votos a favor? Grupo Socialista. ¿Abstenciones? Puntos por tutela. ¿Votos en contra? Ciudadanos. Se aprueba la urgencia y la propuesta es la propuesta de la Delegación de Hacienda de modificación de las ordenanzas fiscales del IBI y del impuesto de vehículos. Buenos días, pues lo que traemos es la modificación de la ordenanza fiscal número 1 sobre impuestos sobre bienes inmuebles. Básicamente la modificación se produce en el articulado en el número 2, donde dice que el tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los inmuebles de naturaleza urbana queda fijada en 0,624%. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los inmuebles de naturaleza rústica queda fijado en el 1,16%. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los inmuebles de características especiales queda fijado en el 1,3%. Se establece un recargo del 50% en la cuota líquida del IBI a aquellos inmuebles urbanos de uso residencial que, siendo propiedad de entidades financieras, subinmobiliarias o similares, se encuentran desocupados y con carácter permanente. Básicamente, la subida se produce en el IBI sobre bienes de naturaleza urbana y rústica. Respecto a la ordenanza fiscal número 4, sobre impuestos de vehículos de tracción mecánica, se modifica el artículo 1 de conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El coeficiente de incremento de las cuotas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica aplicable a este municipio queda fijado en el 1,9 para todos los vehículos, unificando así este coeficiente, siendo igual para todos los vehículos, que antes había variación entre unos y otros. En el artículo 5.2 se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota incrementada del impuesto: una bonificación del 100% para los vehículos históricos, una bonificación del 40% para toda clase de vehículos que utilicen motores eléctricos y del 20% para los que utilicen motores bimodales o híbridos. En este caso se elimina la bonificación del 25%, la bonificación que había para los vehículos de más de 25 años y no tenían la clasificación de histórico. En el segundo punto, anunciar en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario desde mayor difusión de la provincia la adopción del presente acuerdo provisional y la exposición pública del expediente correspondiente. Y tercero, exponer al público en el tablón de anuncios de este ayuntamiento el acuerdo provisional, así como el texto de la ordenanza fiscal, durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la publicación del anuncio de exposición en el Boletín de las Provincias, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Y quinto, dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Gestión de Ingresos a los efectos de seguir con la tramitación reglamentaria del expediente. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a ver. Lo que hoy se trae aquí es una subida de los impuestos y sin ponerle calificativo de pasar por alto, como algo baladí. Se están subiendo los impuestos. Se está subiendo los impuestos un ayuntamiento que presume de unas cuentas a diario, saneadas, pero no solo porque muchas veces se habla de la liquidación de los presupuestos, de la liquidación del remanente,
pero es que además ustedes presumen de tener remanente de tesorería, pero es que además ustedes están recibiendo transferencias de crédito de otras entidades para acometer inversiones. Y tienen ustedes la caradura de venir en la situación en la que se encuentra y en la que nos encontramos los ciudadanos y nos suben los impuestos. Y nos suben los impuestos. Nos suben los impuestos, además, siendo conscientes que el Gobierno de España también los va a subir. Y además en el IBI. Porque se va a hacer una revisión catastral donde se va a subir el IBI. Y nosotros le ayudamos al Gobierno de España porque somos muy solidarios. Y los que nos ponemos las medallitas, porque esto lo que lo pagan son la clase obrera, la clase media, son esa clase media que ustedes la que nos creen, que son las que generan riqueza y las que generan producción. Ustedes no saben que la capacidad financiera de los hogares están cada vez mucho, mucho peor. Ni 1 euro ni 2. No se trata ni 1 euro ni 2, es que tendríamos que estar bajando, no subiendo. Y nosotros subimos los impuestos. En el tipo de gravamen que nos permite la ley de haciendas locales, estamos desde el 0,4, que es el mínimo, hasta el 1, que es el máximo. Nosotros estábamos en el 0,6. Esta concejala ha traído hasta 3 propuestas para bajar los impuestos. Y nosotros encima los subimos. Y ustedes tienen la cara dura de justificarlo con el objetivo de garantizar la sostenibilidad futura del coste de los servicios municipales. ¿Es que no están garantizados los servicios municipales con el presupuesto que tenemos y con lo que ya recaudamos? Yo es que me quedo perpleja. Perpleja. En este momento, cuando yo leí la propuesta de ordenanza, digo, o mentimos mucho o no sabemos dónde estamos. Porque un presupuesto que va de sobrado y una liquidación que va de sobrado. Y dicen que tenemos que subir los impuestos para garantizar los servicios. Yo no sé, ustedes hablan con los ciudadanos. Porque ustedes pasan y le preguntan a cualquiera, les dicen, ¿usted qué prefiere? ¿Que me pongan una fuente en medio del parque o que me bajen los impuestos? Y les digo desde ya que le bajen los impuestos. Les digo desde ya que le bajen los impuestos. Pero claro, modelos. Yo les voy a decir que esto está todo inventado. O no sabemos gestionar o es que los otros ayuntamientos lo hacen mejores, además de su mismo signo político. Gobiernos de vecinos. Tienen ustedes a Dos Hermanas, tienen ustedes a Sevilla, tienen ustedes a Alcalá, tienen ustedes Los Palacios. Todos con el tipo de gravamen menor que el nuestro. Todos. Y todos prestan sus servicios. Todos absolutamente prestan sus servicios. Tienen a Sevilla con el 0,56, tienen ustedes Alcalá de Guadaira con el 0,52, tienen ustedes Los Palacios con 0,57, tienen ustedes Dos Hermanas con el 0,40 y nosotros con el 0,624 para garantizar los servicios. Yo, desde luego, no voy a aprobar esta ordenanza, no voy a aprobar nunca una subida de impuestos y, sobre todo, amparada en una gestión como la vuestra. ¿Qué hay? Buenos días. Algunos de los argumentos que voy a exponer, pues bueno, coinciden plenamente con los que ha estado diciendo la concejala de Ciudadanos. Son varias cuestiones. Por una parte, la cuestión de los números en sí y, por otra, lo que es la comparativa con nosotros mismos, con lo que ha hecho este ayuntamiento a lo largo de otros años y lo que está haciendo actualmente. Y después, sobre todo, con la verdad, señor alcalde. Es decir, en todo este asunto, pues subyace una duda enorme que la tenemos nosotros como concejales y la tiene evidentemente lo que es la ciudadanía. Porque es que no ha sido un único año, sino que usted lleva 2016, 2017, 2018, 2019, sacando más pecho del que tiene.
pero de una manera espectacular, con lo que son los superávit y los remanentes de tesorería que, según usted está gestionando este ayuntamiento. Además, cifras que nosotros, en más de una ocasión, las hemos puesto en tela de juicio, porque es que no nos la creemos, no nos la creemos. Es decir, superávit de esa cantidad, que son casi el 50% de lo que era el presupuesto, le ha servido a usted para una nota de prensa, pero, evidentemente, dice el refrán que las medias verdades pues tienen, como quien dice, los días contados. Y el ejemplo más claro es lo que usted trae hoy aquí. Es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos de Utrera, pero de una manera alucinante, de una manera que yo, no llego a entenderlo. No llego a entenderlo porque para cualquier político y para cualquier alcalde, subir los impuestos es siempre perder. Por lo tanto, para hacerlo uno tiene que tener pues suficientes argumentos. Y en este sentido, pues usted tiene dos caras, como Pedro Sánchez, es decir, no puede presumir de superávit y de remanente y ahora, le vuelvo a decir, atracar a la ciudadanía. Y además atracar a la ciudadanía de una manera brutal. Porque claro, las subidas de impuestos, si hubiera ocurrido algo fuera de lo usual, que hubiera que hacer una obra enorme, por así decirlo, pues está justificado que hay que financiarlo. Si el ayuntamiento está embarcado en multitud de proyectos, pues lógico, pero este no es el caso. Este no es el caso. Además, la subida que usted trae, claro, no se puede olvidar que hace escasamente 2 años ya usted dio una subida brutal. Subió, hace 2 años, a los vehículos pequeños, el impuesto, pues aquí se sube lo que es prácticamente el impuesto de circulación en sus modalidades y lo que es la contribución, ¿vale? Entonces, hace 2 años usted sube a los vehículos pequeños casi el 4,5% y hoy nos trae casi el 9%. Para el resto de los vehículos subió hace poco el 3% y ahora le sube casi el 6%. Camiones, tractores, le subió el 13%, que no era el IPC hace 2 años, nada en absoluto. O sea, su argumento cae, pues evidentemente como las piedras caen. Es decir, es que el no decir la verdad tiene eso. Es decir, el argumento de este año es que está utilizando el IPC, sí, pero hace años el IPC no era eso. Y le subió el 13%, y este año le sube el 9%. A las motos de menos de 125 le subió el 13% y ahora el 9%, 8,6%. Voy a decir 9%, estrictamente es el 8,6%. El resto de las motos, por supuesto, hoy el 9%, pero hace 2 años el 6%. Y bueno, ¿qué hablar de los nuevos impuestos que se sacó de la manga, como las cocheras particulares, que subió el 43%, 43%. Las cocheras colectivas, el 17%. Las individuales con contrabando, invento magnífico, que evidentemente ha sido un fracaso, porque prácticamente los ciudadanos han pasado de pedir el contrabando, el 129%. Y bueno, y las colectivas con contrabando, 173%. Bueno, el IPC ese no lo tendrá ni Zimbabue, pero bueno, ese era su argumento. Los vados, por supuesto, subió el 60%. Eso es lo que usted hizo hace cuestión prácticamente de 2 años. Y ahora viene a rematar, pues con esta subida, por decirlo de una manera resumida, todo lo que representa el impuesto de circulación, un 9%, que se suma a lo que ya subió hace un par de años. Bueno, esto es lo que le digo, la doble cara. El superávit de, ¿cuánto? 19 millones de euros. 2019. Yo creo que la chaqueta se le iba a romper los botones diciendo lo maravilloso que era usted y el dinero que tenía este ayuntamiento. En el 2018, otros 18 millones de euros. En el 2017, 17 millones y medio. Y en el 2016, 7 millones. Y es que, verá, como le decía anteriormente, las medias verdades tienen eso, que se le ve al momento. Y bueno, y entramos en el impuesto que, bueno, que es el sostén económico de muchos ayuntamientos y donde se nos plantea pues una subida del 4%, el 4%, porque se va a pasar el tipo impositivo
del 0,6 al 0,624. Y el IBI rústico, lo que son el campo, a los agricultores, pues se le va a subir prácticamente un 5%, 4,55%, al pasar el tipo el 1,1 al 1,16. Quizás muchas personas no sepan cómo funciona lo que es la contribución, y es muy sencillo. Es decir, la contribución tiene por una parte lo que es los valores catastrales de los inmuebles, que los fija el Ministerio de Hacienda, y los distintos ayuntamientos pues fijan su tipo impositivo. En función de eso, pues el ciudadano tiene que pagar más y tiene que pagar menos. Claro, no hay que olvidar que aquí en Utrera ya el Ministerio de Hacienda modificó los valores catastrales hace ya pues aproximadamente unos 9 años, y usted, desde que se modificaron los valores catastrales, no ha reducido lo que es el tipo impositivo de este ayuntamiento. Es decir, usted ha seguido metiendo la mano en el bolsillo del utrerano. Así de claro, así de claro. Y este año, pues, subida del IBI. Subida del IBI que, bueno, que ha sido pues un caballo de batalla en nuestra ciudad históricamente. Fíjese, el coeficiente del IBI en Utrera llegó a estar, cuando gobernaba el Partido Socialista, en la espectacular cifra del 0,78%. Y hubo de esperar a otros gobiernos presididos por mí, para que pudiéramos bajar. El mínimo que ha tenido Utrera del tipo impositivo del IBI fue el 0,54%. Pues de ese 0,54%, que lo alcanzamos, ya digo, otros gobiernos, que no teníamos esos superávit de lo que usted presume, y haciendo obras espectaculares en este pueblo, pues nos va a subir la comparativa el 15%, entre el 0,54 y el 0,624. Esta es la radiografía de lo que es el IBI a nivel local. Lo que ha ocurrido cuando gobierna el Partido Socialista, que le mete la mano en el bolsillo a los ciudadanos, y cuando hemos podido gobernar otro, que lógicamente hemos tenido, pues seguramente, otras estrategias económicas mucho más eficaz, porque hemos podido hacer muchísimo más, pero muchísimo más. Decía la concejala que me ha precedido que, en efecto, es decir, claro, uno puede decir, bueno, vamos a ver qué es lo que hacen otros ayuntamientos de alrededor, ¿no? A ver si es que nosotros tenemos el tipo impositivo de los más bajos y entonces pues tenemos que ir de alguna manera adaptándonos. Pero es que esto es lo contrario. Y además es sangrante, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Los Palacios, que estuvo gobernado durante mucho tiempo por el Partido Socialista, dejó una deuda monstruosa. No voy a decir centenares de millones de euros, voy a decir decenas de millones de euros, que los primeros meses, cuando estuvo el nuevo equipo de gobierno, es que no podían pagar ni las nóminas. Con manifestaciones, no voy a decir todos los días, pero prácticamente. O sea, dejó una deuda horrorosa. Entonces, ¿cómo los palacios tienen hoy en día un tipo impositivo del IBI más pequeño que el nuestro? Pero es que no solamente los palacios, que está gobernando por Izquierda Unida, no sé exactamente el conglomerado cómo es hoy en día. Es que Alcalá de Guadaira, que dejó su compañero Gutiérrez Limones una deuda, que esa sí que la conozco, de 85 millones de euros, 85, tiene hoy en día un tipo impositivo, o sea, castiga a sus ciudadanos muchísimo menos que aquí en Utrera. Tiene un tipo impositivo del 0,52. 0,52. Es decir, el 15% más bajo que en Utrera. Bueno, y Dos Hermanas es un ejemplo recurrente del que siempre nos hemos intentado pues mirar en ese espejo. Por supuesto, tiene el tipo más bajo. O sea, ¿usted es el más listo del mundo? ¿Usted es el más listo de los alcaldes de la comarca al subir el IBI? ¿O usted es el que tiene más deuda? ¿Es el que está más atrapado? Es que no se explica. Es que nadie lo puede entender. Nadie lo puede entender por esas medias verdades que usted se ha encargado de publicitar un día sí y otro también. Es que esto es que no cuadra. No tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica que usted, por una parte, vaya diciendo el dineral que tiene y, por otra, le meta la mano en el bolsillo a la ciudadanía de Utrera. Que no es que el pueblo esté para tirar cohetes. O sea, el conjunto de toda la nación, de toda España, bueno, nada más que hay que mirar lo que son las noticias, ¿no? Cómo
por una parte, la electricidad está desbocada, porque el impresentable del presidente que tenemos no da pie con bola, la inflación está desbocada, la gasolina está desbocada. Es decir, ¿es que el ciudadano nada más que tiene que pagar lo que paga de los impuestos municipales? No, mire usted. Es decir, el ciudadano estamos literalmente, no voy a decir machacados. Bueno, algunos sí que están machacados, pero desde luego están, no voy a decir casi subsistiendo, peleando para llegar a fin de mes. Y que el Ayuntamiento de Utrera, de que usted, después de las cosas que ha dicho, pues vaya a hacer esta tropelía, ya le digo, es que no se explica, es que no se entiende, es que no lo puedo entender. O tiene dinero o no lo tiene, pero las dos cosas a la vez no puede ser. No puede ser de que usted tenga o publicite o cuente esas milongas y ahora pues vaya a llevar a cabo lo que es literalmente atraco a la ciudadanía. Atraco a la ciudadanía. Una ciudadanía que, como le decía anteriormente, es decir, es que no está para tirar cohetes. Es que la gente tiene que llegar a fin de mes. Y esto es algo verdaderamente, bueno, incomprensible. Incomprensible. Que se suma, como no podía ser de otra manera, como decía anteriormente, a las subidas previas que ha estado haciendo este gobierno. A las subidas previas que ha estado. Y por eso tenía que ponerlo de manifiesto. Es decir, es que esto no llega como una medida aislada. No, no, no. Esto hay que sumarlo a todas las subidas que ya se han aprobado. Por lo tanto, por supuesto, desde Juntos por Utrera entendemos que es que no está justificado, no tiene ningún tipo de justificación lo que es este atraco, literalmente, al bolsillo de los ciudadanos de Utrera. De nuevo, bueno, yo que no doy crédito de lo que estoy escuchando aquí. Yo no sé en qué pleno estamos, vamos, el discurso es el mismo siempre. Tratamos de confundir, cada vez que venimos con un asunto económico, tratamos de confundir al ciudadano con lo que es el remanente, con lo que es el superávit, dónde se utiliza, dónde no, y esos son los argumentos que utilizáis para confundir a los ciudadanos. Aquí, señora Isabel, no se ha negado que es una subida de impuestos, en la propuesta se trae que es una subida de impuestos, no hemos querido ocultar en ningún momento que es una subida del impuesto del IBI, del IBI tipo impositivo, una subida del 4% por el IPC, por la subida del IPC, que se pasa del 0,6 como tipo impositivo a 0,624. Quisiera recordar, de todas maneras, que el 0,6 se bajó en 2016, por eso me extraña también las afirmaciones que hace el señor Curro Jiménez, porque en 2016 planteamos una bajada del impuesto que estaba en 0,61 y él se abstuvo. Entonces, señor Curro, no entiendo tampoco por qué usted lo que está argumentando, porque en 2016 bajamos lo que es el tipo impositivo. Entonces, la verdad que me extraña bastante lo que están diciendo. También es muy fácil tirar de localidades vecinas, y hay localidades vecinas que lo tienen más bajo y localidades vecinas que, por supuesto, lo tienen más alto que Utrera. Lo que pasa es que como argumento es más fácil vender que estamos nosotros por encima. Podemos hablar, por ejemplo, de Carmona, que lo tiene en 0,627, Morón de la Frontera, que lo tiene en 0,642, Lebrija, que lo tiene en 0,680, Cama, que lo tiene en 0,675, Bormujo, que lo tiene en 0,650, Écija, que lo tiene en 0,657. Es que es muy fácil tirar de argumentos comparando según nos convenga. Aquí comparamos según nos vaya conviniendo. Respecto a lo que dice el señor Curro del impuesto de vehículos, pues no sé dónde sacan las cantidades, la verdad. Yo voy a hablar en euros, no voy a hablar en porcentaje, porque en porcentaje, como digo, es muy fácil confundir al ciudadano, porque todo el mundo tiene por qué entender de porcentaje y de tipos impositivos. La gente lo que entiende al fin y al cabo es lo que tiene que pagar a finales de año o finales de mes. Entonces, a modo de ejemplo, si hablamos de los turismos, pues los turismos de menos de 8 caballos fiscales, lo que pagaba antes era 22,08 y lo que va a pasar a pagar es 23,98 euros. Los vehículos de los turismos de 8 caballos fiscales hasta 11,99 pasa de 61,34 a pagar 64,75.
El que más sube es de 20 caballos fiscales, evidentemente, porque cuanto más pagas, si sube el impuesto, más vas a pagar. Cuanto más caro, pues progresivamente va a subir. Que pase de 201,60 a 212,80, que yo no sé las cantidades porque se lo inventan, pero bueno, que la realidad es la que es. Un turismo medio de 8 a 12 caballos fiscales, lo que va a subir en el año no llega ni a 3 euros. Entonces, no sé a lo que se refieren. También comentar que, bueno, que me hace gracia cuando el señor Curro Jiménez dice que nosotros hemos subido. Yo tengo aquí la tabla de lo que ha ido subiendo cada año, tengo la tabla desde 2002 de lo que ha ido subiendo el tipo impositivo, y sí es verdad, en 2008 se bajó. Bueno, mentira, en 2008 no se bajó, empezó a bajarse hasta 2007, en 2008 empezó a subirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cada año usted es bastante listo, porque estrategia eficaz la que usted tenía. Usted sí que tiene una estrategia eficaz para meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, pero meterla por la parte de atrás. Porque sí, lo que subía era el valor catastral. El valor catastral es lo que subía. Entonces mantenía el tipo impositivo. Usted pidió en 2014 una revisión del valor catastral. Un recibo de una vivienda media, de una barriada de Utrera, que tengo aquí, lo está aquí perfectamente. En 2003 pagaba 44.672,79, era el valor catastral que tenía, pasando en 2014 a 66.903,73. Esa revisión la pidió usted, le guste más o le guste menos. Lo que pasa es que hay que tener memoria. ¿Qué pasa? Que usted jugaba para bajar los tipos impositivos y que no se notara la subida, pero a cambio que hacía, que repercutían otros impuestos, como las plusvalías. Es que eso sí que es una estrategia eficaz. Y lo vuelvo a repetir, en 2016, bajamos el tipo impositivo al 0,6, aunque a usted le duele. Usted se abstuvo. No votó. No votó la bajada. Entonces, no será que viene a inventarse que hemos subido durante varios años. De 2016 hasta 2021, el tipo impositivo se ha mantenido en el 0,60, le guste más o le guste menos. Y el valor catastral se ha mantenido en la misma cantidad, no ha habido revisión. Este año entendemos que la subida de impuestos no es algo que le guste a nadie hacerla, pero este año, viendo la evolución del IPC, viendo los precios, viendo cómo está la situación, entendemos que hay que subir un poco los impuestos, porque, si no recuerdo mal, en el último pleno ustedes demandaban cada vez más servicios de limpieza, más servicios públicos, y eso hay que pagar. Los ingresos corrientes sirven para financiar los gastos corrientes, y es lo que estamos haciendo. No utilizamos el superávit, todo lo que ustedes quieran vender a los ciudadanos es mentira. Estamos haciendo una política con responsabilidad, una política económica con responsabilidad. Y ya les digo, ustedes se llenan la boca de pedir más servicios, más limpieza, la limpieza del torno, cuando no me gusta tirar para atrás, pero como ustedes mienten, porque mienten una y otra vez, se lo voy a repetir, la limpieza está como está porque ustedes el contrato lo disminuyeron. Y esas cosas ahora hay que hacerle frente. Y los precios suben para las familias, pero también suben para los ayuntamientos. A nosotros los precios de combustible, de luz, a los ayuntamientos también les afecta. ¿O se creen ustedes que a los ayuntamientos no les afecta? Además, cuando hemos tenido que bonificar tasas o suspender tasas, como en los 2 años anteriores, se ha hecho porque se ha podido. Y no nos duele ahora, nos duele porque nos duele subir, porque aquí todo el mundo pagamos impuestos, que yo sepa. Yo los pago, mis compañeros, ustedes, que no es que le subamos a los ciudadanos unos y otros, no, aquí pagamos todo el mundo. Y a todos nos va a afectar, claro que nos va a afectar, pero si queremos unos servicios de calidad, cada vez más servicios, pues hay que pagarlo de alguna manera. Y no inventarnos de dónde sacamos el dinero. Gracias. Ay, por dónde empezamos, porque vamos a ver. ¿Confundir a los ciudadanos? No, mire, nosotros no confundimos a los ciudadanos. Confunden ustedes a los ciudadanos. Ustedes son los que confunden a los ciudadanos. Usted misma, en la intervención, ha dicho que en 2016 baja el tipo de gravamen. Es decir, usted reconoce que baja el tipo de gravamen y que presta los servicios, con lo cual la fórmula mágica no existe. Es decir, que eso que usted dice, que hemos recurrido al recurso fácil de mirarnos en otros ayuntamientos por el tipo impositivo, no, mire usted, es que claro que miro
si hay ayuntamientos que ponen el tipo impositivo menor y que siguen prestando sus servicios. ¿La fórmula mágica cuál es? ¿Cuál es? Porque siguen prestando sus servicios. Cuéntenme ustedes dónde está la fórmula mágica. Sobre todo si ustedes se escudan en decir que tienen unas cuentas insuperables. Porque es que no hacen otra cosa que vender, que sus cuentas son insuperables. Entonces, explíqueme usted, en una casa normal, si usted me está diciendo que tengo un sueldo medio y que estoy llegando a todo, ¿por qué coge usted y me sube los impuestos? Explíquemelo, porque no lo entiendo. Yo es que no lo entiendo. Si más o menos lo tenemos todo controlado, nuestras cuentecitas están todas muy bien, tenemos hasta remanente de tesorería, ya no le hablo de superávit, vamos a dejar superávit, para no confundir, remanente de tesorería, y partiendo de la base que sus cuentas están bien hechas, que no las pongo en duda, partiendo de la base que sus cuentas están bien, que me creo todo lo que ustedes dicen. Y ahora me dicen que la prestación de servicios hay que pagarla, no mire usted, no preste usted servicio, nos vamos todos a nuestra casa. Entonces, pero es que uno tiene que dar en función de lo que recibe. Y si ustedes no pueden llegar, pues no lleguen, pero que no sea a costa de los demás. Dice, no nos van a pagar unos impuestos y otros no, claro que no. Van a pagarlo todos. Y usted es consciente de la media de los sueldos que tienen los utreranos. ¿Usted es consciente? Porque usted viene otra vez a minusvalorar lo que ustedes suben. Porque ustedes vienen a decir, no, mire, que no es tanto, que lo que vamos a subir, vamos, nada. Y la gente cuenta los céntimos para comprar el pan al final de mes y nosotros, nada, porque 1 euro al mes, ¿qué es? 2 euros al mes, ¿qué es? No. Miren ustedes, los camiones son un artículo de lujo, o lo utiliza la gente para trabajar, pues ustedes le suben el módico precio de 73,99 a 83,33. ¿A ustedes les parece poco? Pues nada, muy bien, ustedes que cobrarán mucho, o no sé, o dónde está la vara de lo mucho y lo poco. ¿Dónde está la vara de lo mucho y lo poco? Yo es que me quedo totalmente muerta. Yo no hago recursos, no hago recursos de intentar convencerles de nada. Yo lo que le digo es la realidad de la familia. La realidad de la familia que ustedes dicen es que ha reconocido aquí que hubo una revisión catastral en los tiempos de gobierno de Curro. Bueno, pues ustedes van a practicar una revisión catastral a nivel nacional. Es decir, ustedes son conscientes de que ya va a haber una subida. Sí, es cierto. La vais a ver en poquito tiempo, lo están diciendo todos los economistas, además está anunciado. Vamos a subir los impuestos. Si es que ustedes tienen esa habilidad de subir los impuestos, porque ahora vendrán a decirme en su intervención última que ese es su modelo fiscal. Y que como es su modelo fiscal, pues ya tenemos el paraguas del amparo. Que como ustedes creen en subir los impuestos, pues nada, ya tenemos el paragüita del amparo de que cuanto más pobre seamos la gente, pues mejor. Cuanto más pobre la gente sea, mejor. Ustedes están viendo que vamos a una inflación, pero de cabeza. Una inflación que es subida de precios. Y nosotros les regalamos a nuestros ciudadanos una subidita más, por si no tenían bastante. Vamos a ayudarle, venga, con un poquito más. A ver si así somos un poquito más pobres. A ver si así somos un poquito más pobres. Porque así pensamos menos y así hacemos menos. Y así movemos menos dinero. Porque es que lo que no nos enteramos que la clase media trabajadora es la que mueve el dinero en las ciudades. Y cuanto menos capacidad de recurso tenga, menos se mueve el dinero, menos se genera la economía. Pero nada, a que seamos más pobres. Y ya está. Y este es el modelo que nos queréis imponer. Y además, mintiendo, porque además se escudan ustedes, garantizar la sostenibilidad futura del coste de los servicios municipales. ¿Pero cómo se puede tener la cara dura? Es que ¿cómo se puede tener tanta cara dura en decir que vienen ustedes a subir los impuestos para garantizar los servicios municipales?
con el presupuesto que ustedes manejan, con las cuentas que ustedes presentan. Que no, es que no cuadra nada. Es que no cuadra nada. Mire, los que no quieran ver la situación económica que está atravesando este país, simplemente es que son o unos desagelados o unos desconectados de la realidad. Y es que es una realidad. Y no es el momento. Si de verdad creemos en una recuperación, no es el momento de subir ni un solo euro. Es decir, tendríamos que estar planteándonos en bajarlo, no en subirlo. En bajarlo. En bajarlo. Y si no, ustedes que tienen tantas visitas y tantas reuniones con alcaldes de otras localidades contiguas, anexas, pues vayan ustedes a preguntarle cuál es la fórmula. ¿Cómo prestan los servicios? A lo mejor no prestan servicios. A lo mejor están ahí y llevan la ciudad sin generar nada, digo yo. Porque según ustedes, para prestar servicios tenemos que subir impuestos. Pues nada, pregúntenle ustedes a los palacios cómo prestan los servicios, o a Alcalá de Guadaira. Yo les digo a ustedes que no tienen justificación ninguna, que esto es una cara dura, una auténtica cara dura, que no son ustedes nadie para juzgar los hogares de nadie. Se lo he dicho en decenas de plenos, 1 euro, 2 euros, lo que supone en un hogar, no son ustedes nadie para cuestionar cuánto les supone a cada hogar ese dinero. No son ustedes nadie. Dejen ustedes el dinero en el bolsillo donde tienen que estar, de las personas que lo ganan. Dejen ustedes el dinero ahí y que ellos sean los que libremente decidan dónde lo quieren gastar y no subiditas de impuestos. Porque tienen ustedes 52 millones para gestionar, más lo que le ha llegado. Así que va sobrado el subir los impuestos. Le tiene usted que recordar a su concejala de Hacienda, señor alcalde, que su obsesión conmigo la lleva a cometer una cantidad de errores mayúsculos un día sí y otro también. Difícilmente yo me podía abstener en el 2016 cuando yo no estaba aquí. Muy difícilmente. Pero bueno, ella tiene esa obsesión. Y además, pues bueno, desgraciadamente debería de prepararse un poquito mejor lo que son los asuntos, por ejemplo, como el tema del IBI. Decía yo antes que el IBI es un impuesto compartido. Ministerio fija los valores catastrales y Ayuntamiento fija los tipos impositivos. Luego, usted como Ayuntamiento pues tiene la posibilidad de ir cambiando lo que es el tipo impositivo para que el ciudadano, si le han subido el valor catastral, pues no pague más. Y en efecto, cuando yo estuve gobernando, y de esto hace ya muchos años, pues nosotros, lógicamente, para que el ciudadano no tuviera que afrontar esa factura, bajamos el tipo impositivo. Ustedes, que lleváis gobernando ya 6 años, desde el 2015 podíais haber bajado el tipo impositivo, puesto que se había hecho de facto una revisión catastral, porque los valores catastrales se habían actualizado al 1.1. El alcalde dice con la cabeza que no, pero parece que no se entera tampoco. Bueno, las mentiras a lo mejor depende de donde uno esté sentado. De donde uno esté sentado, lo que es verdad y es mentira, pues es diferente. Y yo se lo recuerdo y se lo digo. O sea, usted, en la intervención anterior, le estaba poniendo de manifiesto lo que usted publicita de lo bien que lleva las cuentas municipales. Y ahora usted le mete la mano en el bolsillo al ciudadano. A ver quién dice la verdad y quién dice la mentira. A ver, no lo sé. O sea, tú explíqueselo a los ciudadanos. Explíquele a los ciudadanos que le va a subir. Ya le digo, en general, el impuesto de circulación es 9%. Y lo que es el IBI, la contribución, el 4%. Y usted le explica que son mentiras. Cuando usted les ha estado diciendo que usted tenía recursos más que suficientes. Verá, yo le he comparado antes, los ayuntamientos de nuestro entorno son las poblaciones con las que, lógicamente, mantenemos, pues bueno, una historia más cercana. No me he ido al Aljarafe, que podía haberme ido, pero que es una comarca que no tiene nada que ver con nosotros, ni me he ido a la zona puramente rural. Le he dicho, pueblos como
Ya le digo, Los Palacios no tienen nuestra población, pero muy cercana. Bueno, Dos Hermanas, que se nos ha escapado desde hace ya muchísimo tiempo, y Alcalá, que también es otro de los ejemplos. Ayuntamientos, le vuelvo a recordar, que partían 2 de ellos en situaciones económicas muy, muy malas. No hace más de 4 o 5 años. Y han sido capaces de gestionar lo que son el tema de los impuestos municipales, principalmente lo que es el IBI, de una manera diametralmente opuesta a lo que ustedes estáis haciendo. ¿Qué se puede hacer? Claro, no piense que para la oposición es fácil decir criticar por criticar, porque, lógicamente, ya le digo, una subida de impuestos pierde el que está gobernando, por muchos argumentos que dé. Es decir, eso no lo entiende nadie. Y para la oposición, relativamente, es fácil decir estamos en contra de la subida de impuestos. Hombre, si tuviera algún tipo de justificación, y cuando digo justificación, en la primera intervención lo estaba poniendo de manifiesto, es decir, situaciones de, bueno, de apuro económico real, pues lógicamente hay que entenderlo, y se puede justificar y se puede entender. Pero es que los números que usted publicita son todo lo contrario. Por eso le decía que, ¿dónde está la mentira? En alguna parte tiene que estar la mentira. Las dos cosas no pueden ser verdad. No puede ser verdad que el ayuntamiento esté tan bien económicamente y que ahora usted pues traiga lo que es esta subida. Le decía anteriormente, claro, el ayuntamiento podía haber hecho otras cosas, ¿no?, para tener a lo mejor un poquito más de recursos. A lo largo de estos meses, pues se han traído aquí a este pleno asuntos que para mí, bueno, y para nuestro grupo han sido verdaderos escándalos. Si tanto le preocupa la situación económica del ayuntamiento, pues a lo mejor le podía haber cobrado lo que era el impuesto de construcción a la empresa Sólido, que ya le había financiado precisamente ese impuesto a la Junta de Andalucía. Fíjese, y tuvimos aquí una bronca. Tuvimos una bronca porque usted se lo regaló por la cara. Usted le regaló del dinero de los utreranos 74.000 euros. Fíjese si tenía margen para a lo mejor haber subido un poquito menos. Y bueno, no solamente los 74.000 euros que le regaló a la empresa Sólido Sardaña, más sangrante me parece a mí los cerca de 225.000 euros, que es el cálculo, cuando le permitió el reconvenio, la adenda urbanística en el convenio del Champions. Vaya sumando, usted vaya sumando. ¿De dónde podía haber obtenido dinero este ayuntamiento si tan mal económicamente está? O por ejemplo, que nos hubiéramos ahorrado lo más de 230.000 euros en la engañifa de la compra del local en los Molinos. Usted vaya sumando, porque eso suma más de 500.000 euros. Y si tan mal estaba usted de dinero, si tan mal está la cosa, pues reclámele a la Diputación lo que nos debe del convenio que yo firmé para que no nos saliéramos del Huerna, que es más de 1 millón de euros. Fíjese si tiene posibilidades antes que, literalmente, meter la mano en el bolsillo del ciudadano utrerano. Luego, nuestra labor desde la oposición, claro, nosotros le damos otra alternativa. No tire el dinero, no lo regale en empresas, le voy a decir, amigas. Esa era una frase que usted utilizaba con mucha frecuencia cuando estaba en la oposición, pero había que esperar que usted llegara a estar en el sillón de alcaldía para realmente ver cuántos amigos tiene el señor alcalde y cuántos regalos. Pues yo se los contabilizo, ¿eh? O sea, de lo que le he dicho anteriormente, 529.000 euros, fíjese. Muchísimo más de lo que usted espera recaudar, por ejemplo, con esta subida. Sencillamente con que el ayuntamiento pues hubiera cobrado lo que tiene que cobrar. Ni un euro más, ni un euro menos. Que no se le hubiera ido el dinero entre las manos. Por lo tanto, lo que es la propuesta que usted trae a este pleno, evidentemente no puede contar con el apoyo favorable de Juntos por Utrera. No tiene la más mínima justificación. No tiene la más mínima justificación. Ni cuando se compara con poblaciones de nuestro entorno, ni cuando nos comparamos con nosotros mismos, ni cuando evidentemente ponemos de manifiesto esa discrepancia brutal en el discurso espléndido que usted hace siempre a final de año con lo que es esta realidad. Una ciudadanía que evidentemente pues, está en una situación económica, como desgraciadamente en toda España, literalmente frita,
a impuestos con la subida del IPC, que ese es el impuesto a los pobres, ¿no? Porque todo está subiendo. Y que, lógicamente, para la concejala suya de Hacienda, que debe tener un gran sueldo, dice que no es nada, si tiene que pagar 5, 6, 7, 8 euros más por aquí, 16 euros más por allí al llenar el depósito, pues 20 o 30 más de la factura de la luz. Para ella eso no es dinero. Ese es el discurso que de alguna manera intenta trasladar a la ciudadanía. Que no pasa nada si hay que pagar más. Es decir, a fin de cuentas, parece que no lo va a pagar ella, sino que lo van a pagar los ciudadanos de Utrera. Por lo tanto, pues ya le digo, nosotros evidentemente no le podemos aprobar este nuevo atraco al bolsillo del utrerano. Bueno, buenos días. Y vamos a ir aclarando algunas cosas por partes. Porque creo que al final lo más importante de todo es que la ciudadanía que nos ve entienda las cosas de las que estamos hablando y se quede con la información verídica, con la información veraz de lo que aquí estamos aprobando y llamémosle a las cosas por su nombre. Podemos hablar de muchos temas y aquí se han dicho muchas cosas. Para empezar, que si la economía está tan saneada, que por qué traemos una subida de impuestos. Pero usted ha dicho, señor Jiménez, una cosa que es muy cierta, y es que a ningún gobierno le conviene políticamente subir impuestos. Esa es de las poquitas cosas ciertas que usted ha afirmado y ha dicho en este pleno en el día de hoy. Es cierto, a ningún gobierno le conviene. Claro que no. La subida de impuestos es una medida antipopular, es completamente impopular. Claro, ya lo sabemos. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que nosotros venimos aquí con una subida de impuestos? Claro que le llamamos por las cosas por su nombre, señora González. Usted ha empezado su intervención diciendo, es que esto es una subida de impuestos. Claro, es una subida de impuestos. No tenemos problema en llamar las cosas por su nombre. ¿Ustedes creen que nosotros venimos aquí como si fuésemos un suicidio? ¿Somos gente que somos kamikazes y queremos suicidarnos? No, ¿verdad? Lógicamente no. Entonces, ¿por qué venimos a este pleno con una subida de impuestos? Por responsabilidad. Se llama responsabilidad política. Y porque creemos en los servicios públicos de calidad. Esa es la clave. La clave es que nosotros estamos absolutamente convencidos de que por muy vacas flacas que tengamos, los servicios públicos se tienen que seguir prestando con la mejor calidad posible. Pero ustedes también lo reivindican. Pleno tras pleno, ustedes nos piden que mejoremos la calidad de los servicios públicos, que prestemos más servicios y mejores servicios, que demos más ayuda, que mejoremos las ayudas que damos. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Si no pagamos impuestos, ¿cómo se hace? Resulta que el sistema democrático que tenemos en Europa, a diferencia del que hay en Estados Unidos, que es ultraliberalismo económico, se basa en un estado de derecho del bienestar. Y el estado del bienestar se basa en un sistema de pago de impuestos, que sea lo más justo y equilibrado posible. Y esa es la responsabilidad que venimos a ejercer hoy en este pleno. Esa y no otra. Podemos ir por partes, haciendo un repaso a muchas de las cosas que ustedes han dicho. Pero voy a empezar por el final, porque dice que podíamos haber ahorrado en bonificaciones en el ICIO, en el convenio del Champions. Si quiere, podemos sumar algunos otros gastos extraordinarios que ha tenido este ayuntamiento, como es el rescate de las viviendas de Produsa, que usted perdió, o como es la sentencia del Parque del Quinto Centenario, 2,2 millones de euros que este ayuntamiento ha tenido que pagar. Son gastos extraordinarios también que hemos tenido. Ojalá nos lo hubiésemos podido ahorrar. Por hacer un repaso, ya que usted ha hecho un repaso a algunos de los gastos extraordinarios que este ayuntamiento ha tenido. Podemos seguir. Pero miren, aquí hay una clave. Y es que, por mucho que ustedes dicen que nosotros presumimos de gestión económica, que presumimos de liquidaciones positivas, de remanentes positivos, que cómo se nos ocurre, teniendo las cuentas como las tenemos, venir a subir impuestos. Pero es que ustedes, voy a pensar que están confundidos. Porque una de dos, o están confundidos, o no, tontos no.
no, tontos no. O están confundidos o utilizan queriendo la información mal para sacar rédito político. Vamos a llamarlo así. Voy a ser suave. Así que voy a pensar que están ustedes confundidos. Porque resulta que el gasto del remanente, los remanentes, las liquidaciones, positivos y todo eso, esos gastos no se pueden utilizar para cubrir gastos corrientes. Los gastos corrientes en las administraciones públicas se sufragan con ingresos corrientes. ¿Entienden? Y una liquidación, por muy positiva que sea, no nos puede servir de manera habitual para sufragar gastos corrientes. Si queremos seguir sufragando gastos corrientes, tenemos que garantizar los ingresos corrientes del ayuntamiento. Eso se llama responsabilidad. Y eso es lo que venimos a hacer hoy aquí. Es una medida de responsabilidad. No somos kamikazes, no somos suicidas. Lo que venimos a ejercer nuestra responsabilidad como gobierno. De eso se trata. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Si tenemos un remanente positivo, podemos pagar la deuda con los bancos, podemos pagar las facturas pendientes, cosas que se hayan ido quedando detrás. Pero el gasto corriente no, sería una barbaridad. Porque por mucho que yo ahorre en mi casa, en mi economía doméstica, si dejo de ingresar, llega un momento en que me quedo sin saldo. Y eso, señores de la oposición, es lo que tenemos que evitar que ocurra en un ayuntamiento. Por eso venimos a adoptar hoy esta medida que es impopular y que es una subida de impuestos. Dicho lo cual, voy a repasar algunas de las cosas que se han dicho para que la información que se dé sea veraz, información veraz. Dicen ustedes que deberíamos bajar impuestos, no subirlos, y que tomemos como ejemplo pues, a municipios como Sevilla, como Alcalá o Dos Hermanas, que todos pagan sus servicios y que no suben impuestos. Bueno, para empezar, estamos empezando el mes de noviembre y las subidas. Estamos empezando el mes de noviembre y las subidas de impuestos se adoptan en todos los municipios sobre esta fecha, más o menos. Entonces, no podemos aventurarnos todavía a decir que somos los únicos que subimos impuestos, porque puede ser que haya otros municipios que en estas mismas fechas estén preparando próximas subidas de impuestos. Sobre todo después de ver durante 2 meses consecutivos una subida del IPC del tamaño de la que estamos viendo. Porque, como ha dicho antes el señor alcalde, al iniciar el pleno, en septiembre ya había una subida del IPC del 4%. Podíamos haber adelantado este pleno y haberlo hecho ya entonces, pero decidimos esperar. Pero es que en octubre ha salido un IPC del 5,5%. Y eso, igual que a todo el mundo le afecta también a las administraciones públicas, señores. Le afecta a todas las administraciones públicas. Porque los servicios que presta un ayuntamiento como Utrera están sujetos a subida de electricidad, están sujetos a subida de combustible. Vamos a quedarnos solo con esas 2 subidas fuertes, que son las que han disparado el IPC en nuestro país. Si sube la electricidad para todo el mundo, incluido en todos los edificios municipales. Si sube el combustible, sube para todo el mundo, incluidos todos los vehículos que prestan servicios públicos, como son los de servicios de limpieza, servicios de recogida de residuos, mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento urbano. Todos los vehículos municipales sufren esa subida del carburante. Por lo tanto, el gasto público sube en la administración pública cuando sube el IPC, igual que suben todos los hogares españoles. Nosotros no somos menos, a nosotros nos suben los precios igual. Pero ¿saben qué pasa? Que si ustedes nos comparan con municipios que son mayores que el nuestro, resulta que su modelo económico no es exactamente el mismo. Porque resulta que Dos Hermanas o Alcalá o el municipio de Sevilla tienen unos ingresos muy superiores por muchas otras cosas. Porque tienen industria, porque tienen un montón de empresas, porque tienen turismo. Pero esa no es nuestra realidad, señora González y señor Jiménez, esa no es nuestra realidad. En Utrera no recibimos los ingresos que reciben ciudades que son mucho mayores que nosotros. Si nos comparan con municipios de tamaños parecidos, como los que ha nombrado mi compañera, la delegada de Hacienda, pues verán que el tipo está incluso más alto que en Utrera. Pero, como les digo, en estas semanas que vienen ahora, probablemente haya otros municipios que también adopten medidas para la subida de impuestos. Pero podemos ir más allá, porque, claro, la señora González siempre defiende que hay que bajar impuestos. Claro, porque el modelo
de Ciudadanos y en el Gobierno de la Junta de Andalucía es un modelo liberal. Yo lo entiendo, es su modelo. Y dice usted que yo siempre hablo de modelos, claro, claro. Pero resulta que la Junta de Andalucía presume de que baja impuestos y luego adopta medidas muy poco populares, como es que las viviendas del Tinte, aquí en Utrera, el IBI lo ha pagado siempre la Junta y ahora empiezan a pagarlo los propietarios de las viviendas, las personas que viven allí. Qué bien, ¿no? Está muy bien presumir de bajada de impuestos, pero cargarle luego el recibo del IBI que pagaba la Junta a los ciudadanos. Que está muy bien, que no digo que no hubiera que hacerlo, que a lo mejor había que hacerlo, pero que reduciendo el gasto público es muy fácil bajar impuestos. Reduciendo el gasto público es muy fácil bajar impuestos. Y la Junta es experta en reducir el gasto público. Claro, con medidas como esa. Que no lo discuto, que yo no digo que posiblemente tuviera que hacerlo, pero que es muy fácil predicar con una cosa y luego hacer otra. Porque para bajar impuestos hay que recortar el gasto público y eso significa menos servicios o servicios de menos calidad. Pero podemos seguir. Ustedes hablan continuamente de la liquidación y del remanente. Y además la ponen en duda, sobre todo el señor Jiménez, porque bueno, la señora González dice que se lo cree. Ruego que ese murmullo que lleva un rato habiendo, por favor. Pero dice el señor Jiménez que la liquidación no la hace el señor alcalde, la hacen los servicios de contabilidad de este ayuntamiento y la revisa luego el ministerio. O sea que si usted no se cree los datos que salen cada año en la liquidación, pues tiene un problema, porque usted ha sido 12 años alcalde y sabe cómo se hace eso. Así que usted tiene un problema, pero vuelvo a decirle que hoy estoy por pensar que es que usted se confunde. Voy a pensar que no dice las cosas mal queriendo. Después, usted es que además se inventa los datos. Es que se inventa los datos. Usted estaba en su intervención hablando y yo estaba preguntándole a mis compañeros diciendo, ¿pero de dónde está sacando esos datos? Usted dice que subimos un 9%, un 6%, un 9%, y yo que tengo aquí todos los recibos de todas las modalidades, resulta que todo sube un 1,1% en el vehículo, en el impuesto de vehículos. Me estoy refiriendo al impuesto de vehículos. El impuesto de vehículos pasa en los vehículos, vamos a irnos a los vehículos que más hay, que son los que van de 8 a 12 caballos fiscales y de 12 a 16 caballos fiscales, para que la gente nos entienda. Un Seat León, un Audi A3, un Passat, un BMW en 1900, el común de los vehículos, de los 30.000 vehículos que tiene Utrera, la inmensa mayoría están en esa franja. Esos vehículos van a pasar de pagar 61 euros a pagar 64, es decir, una subida de 3 euros en el tipo Seat León y una subida de 7 euros en el tipo Passat o BMW. Eso es una subida de un 1,1%. Y usted está hablando de un 6 y un 9, es que no sé de dónde saca las cifras. ¿De dónde ha sacado las cifras? Si la subida es de un 1% en el impuesto de vehículos. Vámonos siquiera a los camiones. ¿Qué dice usted? Los camiones. Si nos vamos a los camiones los más grandes de todos, que son los de más de 10.000 kilos, van a subir en el impuesto 22 euros, pasando de 259 a 281, un 1,1%. Que no digo que los euros no sirvan en el bolsillo de las personas, que no lo estoy afirmando. Lo que digo es que la subida es de un 1%. Un 1%, un 1,1%. Un 1% es lo que sube el impuesto de vehículos. No sé por qué dice un 9%. No sé por qué dice un... Mire, las motos pasan de 7,73 a 8,40, 0,67 euros de subida. 7,7 de las motos de 125, de más de 125, de 13 euros a 14, 1 euro de subida. 1 euro. 1 euro de subida. ¿Vale? Entonces, estamos hablando... Por favor, vamos a dejar que se termine la intervención la portavoz. Vamos a ver. Bueno, la subida del IBI, señor Jiménez, es de un 4%, pero podemos hacer un repaso en la subida del IBI. Vamos a ver. Resulta
que del año 2003 hasta el año 2013 se produce, del año 2003 al año 2011 se produce todos los años una revisión catastral, del valor catastral de las viviendas. Todos los años, de en torno al 4%. ¿Qué hace usted? Usted, la mayoría de esos años, baja el tipo. Claro, baja el tipo porque usted dice, como el Gobierno está subiendo el valor catastral, nosotros vamos a bajar el tipo. ¿Qué ocurre? Que baja el tipo, pero al subir el valor catastral usted aumenta la recaudación por el resto de los impuestos. Hay otra serie de impuestos, y usted lo sabe, como es el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, el impuesto por plusvalía, el impuesto de donaciones, que suben al subir el valor catastral de las viviendas. Pero no se queda eso ahí, porque, claro, llega el año 2014 y usted solicita una revisión catastral que implica una subida catastral del 10% del valor catastral. Y esa se produce porque usted la solicita. De manera que tenemos que en un plazo de 7 años, con el periodo comprendido entre 2005 y 2012, se produce en el impuesto, en el IBI, se produce una subida del 44,7%, señor Jiménez. Una subida del 44,7%, siendo usted alcalde. El recibo que tengo por delante subió desde 282 euros a 408 euros. Una subida de 125 euros en este recibo. 125 euros en este recibo, en un periodo de 7 años. ¿Y usted viene a criticarnos ahora porque subamos el 4% cuando el IPC de octubre ha dado un 5,5%? Es que resulta incomprensible. O sea, usted dice una cosa, pero los datos hablan, usted ha dicho otra, ha hecho otra. Entonces, claro, es muy fácil hablar desde la oposición criticando una subida de impuestos, lógicamente, son impopulares, es muy fácil para la oposición decir que no se suban, pero resulta que usted ha gobernado, ha sido alcalde. Y resulta que yo tengo por delante un recibo que ha subido un 44% en 7 años siendo usted alcalde. Y ha subido 125 euros. Eso sí que es dinero para el bolsillo de un contribuyente, señor Jiménez. Eso sí que es dinero para el bolsillo de un contribuyente. Lógicamente, decimos que no queremos comprometer las corporaciones futuras. Pues claro que no queremos comprometerlas, porque nuestra responsabilidad es garantizar que sigue habiendo ingresos suficientes, ingresos corrientes, para hacer frente a los gastos corrientes. Esa, señores y señoras, es nuestra responsabilidad. Los ingresos ordinarios deben servirnos para pagar los gastos ordinarios. Pero ustedes han dicho más cosas, porque es que realmente es muy fácil atacar esto. Sí, es muy fácil, es muy fácil. Pero claro, además, su discurso va con trampa. Por favor, silencio y vamos a escuchar la intervención, como se ha hecho con el resto de portavoces. Su discurso va con trampa, además, porque, claro, usted compara el coeficiente de los pueblos de los alrededores. Sin embargo, ¿no sería más lógico comparar el recibo medio? Porque usted puede comparar el coeficiente, pero los ingresos del ayuntamiento van en función de los tipos de viviendas que haya y de cuáles sean sus valores catastrales. Claro, porque no es lo mismo tener muchas viviendas con un bajo valor catastral que tener muchas viviendas con un elevado valor catastral. Entonces, claro, una ciudad que tenga muchas viviendas con un elevado valor catastral se puede permitir tener un tipo impositivo más bajo. ¿Por qué no comparamos entre municipios el recibo medio? Porque ¿sabe por qué no lo compara? Porque usted sabe que si comparamos el recibo medio entre distintos municipios, resulta que Utrera, el recibo medio del IBI, está por debajo de las ciudades de nuestro alrededor. Pero eso a usted, señor Jiménez, no le interesa decirlo. Eso es la realidad. Y por último, ya termino, decía la señora González que, claro, que si vendemos que las cuentas son insuperables, ¿por qué necesitamos subir impuestos? Que si hasta ahora que si en el año 2016 bajamos el tipo y seguíamos pagando los servicios, que por qué ahora no. Pero es que la señora González parece olvidar que es que los gastos hoy no son los gastos del año 2016. Esa es la realidad. Llevamos todo el año asistiendo diariamente a la prensa diciendo que estamos batiendo récord en precio hora por el megavatio de potencia energética. Y, sin embargo, usted parece ignorarlo.
Es decir, usted pretende hacer ver a la ciudadanía que los gastos hoy, en el año 2021 que está terminando, son los mismos que en el año 2016. Pues no, señora González. Ojalá y fuese así. Porque este equipo de gobierno, cuando ha podido bajar impuestos, los ha bajado. Y durante todos estos años no los hemos subido. El IBI no se ha tocado, es la primera vez que subimos el IBI en todos estos años. No lo hemos subido desde que entramos en 2015, bajamos en 2016 y ahora hemos subido. Hemos subido un 4%. Cuando tenemos claro que el IPC en el mes de octubre ha dado un IPC del 5,5%. Se llama responsabilidad. Y eso es lo que este equipo de gobierno ha venido hoy a hacer en este pleno. Muchas gracias. A ver, el debate sobre las ordenanzas fiscales siempre es igual, ¿no? El Gobierno intenta justificar cuando toca los impuestos y la oposición pues nunca está a favor, ¿no? Por eso ha sido siempre así. Esa es la realidad, ¿no? Independientemente de eso, yo sí hay un par de consideraciones que me gustaría más que nada porque la gente tenga claro ciertas cosas, ¿no? A ver, tenemos dos tipos de impuestos diferentes. Unos que podríamos decir que son de base fija, como es el IBI, en el que mientras no se toquen los valores catastrales o el coeficiente, porque es verdad que hay dos componentes y hay que tener en cuenta la evolución de los dos para ver cómo evoluciona el impuesto al final, que lo habitual es que se vayan actualizando con el tiempo. Y hay otros que no tienen una base fija, como por ejemplo el IRPF o el IVA, en los que conforme van aumentando los salarios de los trabajadores, aumenta la recaudación, o conforme aumenta el consumo o aumentan los precios, también aumenta la recaudación en el caso del IVA. Eso no ocurre en el IBI. En el IBI y en otros impuestos. Por eso lo habitual es que se vayan actualizando y es habitual también que se vayan actualizando con el IPC. Lo anormal es lo que ha ocurrido en los últimos 6 años. Yo creo que hay que poner las cosas en contexto. Yo entiendo el discurso de la oposición, de verdad que lo entiendo. La oposición no le va a aplaudir al gobierno cuando toca los impuestos, eso es evidente. Pero también creo que hay que poner las cosas en su justa medida. Lo raro es lo que ha ocurrido en los últimos 6 años, en las que el 2016 se bajó el IBI. Realmente el recibo que pagan los vecinos se bajó. Es la primera vez que se ha bajado el IBI en este ayuntamiento, la única. Y en 2017, 18, 19, 20, 21 se mantuvo el recibo, que es lo que le importa a la gente. Es lo que le importa a la gente. Porque desde 2003 hasta 2016, o 2015, perdón, se bajaba el tipo, pero había una subida del valor catastral y al final la subida, el gobierno decía que era equivalente al IPC. Era equivalente al IPC. O sea, que realmente se estaba aplicando algo que era lo que siempre se había hecho, que era determinados impuestos, repito, de base fija, irlos actualizando con respecto al IPC. Eso se ha venido haciendo siempre en este ayuntamiento. Y ahora se trae una subida que es 1,5 puntos por debajo del IPC. Y ya está. Y yo, repito, entiendo el discurso de la oposición. No pretendo que se me aplauda, por supuesto, pero creo que hay que ser responsable. Usted sabe que yo tengo el derecho de intervenir, sobre todo cuando es de la gestión municipal. Usted lo sabe. Pues lo he aclarado perfectamente, creo. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Grupo Socialista. ¿Votos en contra? Grupo Ciudadanos y Grupo Juntos por Utrera. Se aprueba la propuesta y sin más asuntos que debatir, se levanta la sesión.